Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Freddy, y gracias a todos los que hoy nos acompañan en esta sesión de esta escuela de liderazgo con enfoque católico, ¿no? Político con enfoque católico. La verdad es que para mí es una alegría inmensa estar aquí con ustedes porque en realidad este proyecto pues también lo he visto nacer y crecer y creo que soy una de las mayores entusiastas del mismo. Y bueno, sinceramente, a pesar de la virtualidad, para mí es un momento de encuentro, ¿no? Yo creo que es un encuentro porque es un momento donde nos vemos personas que de algún modo algo nos mueve, algo nos mueve interiormente a buscar ser líderes con un enfoque católico y también en esa dimensión política que puede ser o no a nivel profesional, ¿verdad? La política puede ser nuestra profesión o puede ser nuestra forma de entender nuestro rol en el mundo. Entonces, en ese sentido, yo me siento feliz de estar con ustedes y sobre todo de conocer personas con esa inquietud interior. Y mi deseo en esta sesión será provocar la reacción de ustedes de algún modo y que podamos intercambiar ideas, inquietudes y experiencias, porque entiendo que de este modo sería mucho más enriquecedor. Así que espero realmente conseguir sacarles a ustedes pues comentarios, inquietudes y que desde la experiencia de cada uno podamos ver cómo podemos desempeñar mejor esta misión que tenemos cada uno interiormente, este llamado a ejercer en el mundo, ¿no? También me gusta mencionar siempre la misión que tienen las personas, qué poca visión, ¿no? De lo que es la iglesia, de lo que es el mundo, pues del cuidado, ¿no? De la comunidad política católica, en este caso política, no me refiero, como digo, a cargos públicos, sino al deseo de velar por el bien común, a este sueño de buscar un crecimiento, una nueva civilización, o sea, todo lo que podemos entender por el liderazgo, ¿no? Y realmente el mundo pues tiene otros valores, ¿no? Tiene otras ideas, tiene otros conceptos y prácticamente no entienden, ¿verdad? Lo que ocurre en el mundo interior de quienes buscan encontrar como un sentido a su fe dentro del mundo, ¿no? Entonces, bueno, por todo eso me alegra estar aquí y quisiera intentar ver si soy capaz, ¿no? de inspirarles, yo diría, algo bueno, ¿no? Algo que les sirva para sus vidas, para este llamado que estoy segura que todos hemos encontrado en algún momento. Así que solamente en un segundito voy a poner la presentación. Es una exposición pues que tendrá un poco de teórica, pero como les digo, intentaré también que ustedes me puedan aportar sus reflexiones, ¿no? Sus puntos de vista y trataré de provocar esa participación en algunos momentos de la exposición. Así que bueno, aquí tienen una pequeña imagen de Cristo como maestro, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante recordar algo que me inspira mucho de quien es el fundador de mi institución. Yo soy misionera idente y nuestro fundador, Fernando Rielo, a veces pienso en él y digo, si hay algo que lo caracteriza y que me hace creer que es un hombre santo, ¿no? Que fue un hombre santo, es la forma como él creyó que Cristo es la verdad, ¿no? Que Cristo realmente es la verdad y que lo que él enseñó da respuesta a todas nuestras inquietudes, a todos nuestros problemas. Cuando en el ámbito universitario decimos que hay que formar a las personas para el mundo, se suele decir que las personas tenemos que tener competencias para el mundo, los problemas del mundo real, ¿no? O sea, eso es algo que se dice mucho, problemas reales del mundo real. Bueno, pues Cristo tenía soluciones a los problemas reales del mundo real, ¿no? O sea, él no era una persona que se presenta en el mundo para simplemente dar un discurso teórico, ¿no? O sea, él no nos invitaba a ser que, digamos, seguidores de sus ideas, sino de su vida. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, como la sesión de hoy trata liderazgo y liderazgo desde el humanismo de Cristo, voy a presentarles una primera definición de liderazgo, que es una definición genérica. No es mi definición, a pesar de que yo la escribí, digamos, resumiendo otras propuestas.
y la voy a leer como la pueden leer ustedes. Dice, liderazgo es la capacidad de influir, motivar, organizar y realizar acciones que involucren a otras personas para lograr unos determinados fines y objetivos compartidos. Esa definición no es mía, como digo, aunque la escribí yo, pero es la definición genérica de liderazgo. Es lo que todos entendemos por liderazgo hoy en día, ¿no? Se entiende por liderazgo, pues algo como lo que pone ahí, ¿no? Y yo les propongo más bien, más adelante voy a proponerles otra definición de liderazgo, que sería desde el enfoque católico, desde el enfoque del humanismo de Cristo. Pero antes de eso, quisiera hacerles una breve reflexión, recorrido sobre qué es el liderazgo, qué se entiende por liderazgo a nivel histórico, ¿no? No entro mucho a autores, no entro mucho a fechas, pero ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? ¿En qué momento hay el boom de la psicología, el boom, digamos así, del comportamiento humano? Viene con el crecimiento de las empresas, ¿verdad? En la época aproximadamente de 1950, o sea, cuando empieza a haber grandes corporaciones, ¿no? Empresas que empiezan a crecer como y tener mucho impacto en la sociedad, se empieza a estudiar más esa figura de líder, la persona que es capaz de agregar valor, de mover a otros, de movilizar intenciones. Y esas teorías de liderazgo vienen de la mano de teorías psicológicas, ¿no? ¿Y cómo empieza ese camino? O sea, ¿por dónde empezamos a analizar a los líderes? Esa primera teoría que señalo aquí, teoría de los rasgos, sería algo así como decir qué característica tiene el líder, ¿no? Y entonces uno empieza a decir, bueno, pues el líder es una persona carismática o el líder es una persona extrovertida. Bueno, no digo que lo sea, pero es como se estudiaba, ¿no? O el líder tiene tales características psicológicas, ¿no? Por así decir. Y claro, estos rasgos definirían a un líder y si quieres ser un líder tienes que tener esos rasgos, ¿no? Es una primera aproximación a qué significaría ser un líder y no deja de tener cierta razón, pero ese concepto fue evolucionando, ¿no? Luego pasamos a una teoría más conductual o del comportamiento, o sea, no es tanto qué rasgos tiene el líder, sino cómo actúa el líder, o sea, qué características tiene su modo de actuar. Ah, bueno, pues el líder es bueno comunicando, él trata de motivar a las personas, él es el primero en mostrar pues que está dispuesto a hacer las cosas, los demás lo siguen. O sea, tiene como una connotación un poco más de observación de cómo se mueve el líder, ¿no? Cuáles son sus comportamientos observables y en función de eso, que no es necesariamente un rasgo de personalidad, sino algunas acciones específicas que lo hacen ser un buen líder. Incluso es como decir, yo puedo tener un rasgo más introvertido, pero tengo unos comportamientos que me hacen más líder que otras personas. Así que es una evolución del concepto anterior. Luego tenemos la teoría de la contingencia, ¿no? O teoría de contingencia que se aplica en diferentes campos de conocimiento y básicamente lo que quiere decir es que todo depende, ¿no? O sea, es decir, bueno, sí, el líder puede ser extrovertido, pero depende de en qué contexto, ¿no? O sí, el líder es bueno cuando él es buen comunicador, pero no siempre, porque sí es necesario en algunos casos, en otros no es tan necesario, porque el líder en un ámbito militar no es lo mismo que un ámbito deportivo, porque no es lo mismo en un contexto profesional que en un contexto familiar. O sea, todas esas cuestiones, ¿no? Se empiezan a plantear y digamos que llegamos a una especie de confusión acerca de qué mismo es un líder. Parecía muy simple, ¿no? Vamos a ver cómo es un líder, qué características tiene y ya sabemos qué es. Y luego se descubre que eso no es tan simple. Y de ahí llegamos a una nueva tendencia, ¿no? Que es la parte final de este recorrido que les presento, donde lo que se pretende analizar en la figura del líder son esos, vamos a decir así, estos signos o esta huella que deja el líder. O sea, es como, por ejemplo, el concepto de líder carismático, ¿no? Esa palabra es bien difícil de definir. Si nosotros entre católicos hablamos de qué es el carisma, no sé, alguien se podría a lo mejor atrever a definir qué es un carisma, ¿no? Desde el punto de vista católico. Pues un carisma es un don, es una gracia, ¿no? O sea, no es algo que tú desarrollaste, ¿no? Aunque pudieras a lo mejor trabajar en ello, ¿no? Pero realmente un carisma es algo que opera en ti, es algo que está por encima de ti y que te reviste de algún modo, ¿no? Pues el líder carismático, que es un concepto, pues yo entiendo muy profundo, se entiende habitualmente como aquella persona que
provoca emociones, ¿no? Que arrastra a las personas, que tiene un don para llamar la atención de una manera positiva, causa atracción, ¿no? Entonces el líder carismático hoy en día está bastante valorado porque no es fácil, ¿verdad? Llamar la atención, no es fácil atraer porque hay muchos impulsos, ¿no? Las personas están sometidas a muchos estímulos, entonces ser un líder es complicado, ¿no? Este enfoque social cognitivo, ¿no? También un poco en relación con cómo esa persona desarrolla toda su parte cognitiva, pero en una relación también con el entorno, ¿no? O sea, es una mezcla entre capacidades y maneras de interactuar. También el liderazgo que se plantea transaccional o transformacional, pues hoy en día se valora más el liderazgo transformacional, ¿no? Que sería algo así como no la persona que promete, ¿no? Una recompensa, sino la persona que hace que salga de dentro las ganas, ¿no? De seguirte. Y bueno, toda esa discusión, ¿no? Acerca del liderazgo siempre ha estado presente y cada vez yo creo que va a ser más necesaria, ¿verdad?, para el ser humano. Pero al final, digamos así, pensando, ¿no? En un enfoque católico, que es lo bonito de nuestro curso, que no tenemos que quedarnos con las teorías que ya están por ahí de algún modo reinando, ¿no? Es decir, ¿y con qué nos quedamos nosotros, no? Realmente yo creo, y voy a trasladarles siempre mi opinión o mi impresión o mi experiencia, yo creo que la pregunta acerca del liderazgo es la pregunta vocacional, ¿no? O sea, líder es el que es fiel, digamos así, a su misión, ¿no? A su vocación. O sea, la persona se convierte en líder en la medida que es fiel a la inspiración que lo mueve, ¿no? Y esto voy a intentar presentarlo también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esas conclusiones que planteo sobre las teorías de la actualidad, valorar al líder como una persona visionaria, o sea, eso es lo que ahora tenemos, ¿no? Una persona visionaria, inspiradora, con valores y facilidad para las relaciones interpersonales. Eso es como las características del líder que están más presentes y como les digo, no es el líder que trata de convencer a base de recompensas, sino es un líder que llama la atención, atrae por su propio ejemplo y consigue inspirar a otros a realizar un comportamiento sin necesidad de utilizar el poder, ¿no? O sea, el poder, digamos, de autoridad, ¿no? Es la autoridad moral sobre la autoridad, digamos, de imposición. Y no hay que olvidar, y eso es algo que está presente ahora también en la discusión sobre liderazgo, que un líder no es líder solo por él mismo, sino gracias a su equipo, ¿no? O sea, una persona no pudiera jamás, hoy en día no se entiende un líder como alguien que solo por él es capaz de tener éxito como líder, sino es a través de su equipo y del entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona encaja en un contexto donde los demás le hacen posible su liderazgo y además su liderazgo es necesario. Y eso me gusta hablar mucho en el tema laboral, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo valgo mucho, yo soy muy valioso, ¿no? La empresa me tiene que valorar, o sea, la empresa me tiene que dar oportunidades. Y bueno, puede ser cierto, ¿no? Pero también puede ser que esa empresa no te necesite, ¿no? O sea, no necesite tu don, tu talento en ese momento, quizás necesita otras cosas, o tus dones y tus talentos deberían estar bien aprovechados en otro contexto, ¿no? Y por eso no se trata, ¿verdad?, de uno decir por lo que yo soy, por lo que yo valgo, me tienen que dar, ¿no? La respuesta, no. Uno es hacia el entorno, ¿no? O sea, es decir, nosotros seremos líderes siempre y cuando podamos servir de algún modo al entorno, ¿no? A alguna necesidad de mi contexto, de mi situación vital. Y ahí entra como la vocación, ¿no? O sea, la vocación es lo que me llama, lo que me interpela, lo que me exige. No es un deseo mío personal, o sea, no me lo invento yo, ¿no? Es algo que me viene de fuera, me exige, me obliga y me pone en acción. O sea, me urge, ¿no? Dice San Pablo, la caridad nos urge, o sea, es como algo que me saca de mi comodidad y me obliga a darlo todo, ¿verdad? Pues esa sería la línea, ¿no? De liderazgo. Y entonces, bueno, yo aquí les propongo mi propia definición de liderazgo y en algún momento, pues de lo que vamos a ir conversando, intentaré hacerla más clara si es posible, ¿no?
Pero yo les planteo pues una definición que dice lo siguiente. El liderazgo desde el humanismo de Cristo, o sea, inspirado en la persona de Cristo, es la capacidad que tiene una persona de dar vida, o sea, un concepto inspirador, ¿no? Dar vida a un conjunto de ideales, valores, actitudes y acciones, empezando por sí mismo, o sea, es el primer testimonio, el primer testigo, el primer ejemplo de lo que predica o de lo que cree, y guiando a otros en este mismo camino, de tal forma que el grupo logre alcanzar un conjunto de bienes comunes que contribuyan a la construcción del reino de Dios. O sea, es decir, el líder con un enfoque católico es el líder que realmente construye el reino de Dios, ¿no? Y no lo hace solo, evidentemente, o sea, lo hace con otros. O sea, encuentra la manera de que su presencia en este entorno, en este mundo, también genere en los demás un deseo de vivir, de encarnar, ¿verdad? Una serie de acciones, de valores, de ideales. Eso sería básicamente responder, como les decía, fielmente a la inspiración, porque claro, aquí podríamos discutirlo un poco, ¿no? Pero el reino de Dios, pues hay muchas interpretaciones, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios o cómo sé yo que estoy contribuyendo al reino de Dios? Y eso lo voy a comentar a continuación. Pero básicamente lo que les quería decir ahora es que el reino de Dios nos es inspirado, ¿no? La palabra inspiración, ¿qué es? Es atracción, ¿verdad? O sea, yo contemplo el reino de Dios, yo vislumbro el reino de Dios y eso me atrae, ¿no? Eso me pone en marcha, eso me interpela vitalmente. Y esa respuesta a esa llamada es la que me hace moverme y de algún modo llevar conmigo a muchos más que sienten o reconocen esa misma inspiración. Bueno, entonces yo les decía que eso del reino de Dios, ¿qué es, no? Porque a veces nosotros pensamos, bueno, el reino de Dios, así lo simplificamos un poco, ¿no? Decimos es el reino del amor, de la amistad, de la misericordia, y no digo que no sea cierto, pero hay que ir al detalle, ¿no? Y yo les presento algunas parábolas que todos conocemos seguramente, pero que nos hablan de qué es eso del reino de Dios. Por ejemplo, dice Cristo, es una red que se echa en el mar, ¿no? Y saca de esta red los peces, ¿no? Y separan los buenos de los malos, ¿verdad? Hemos escuchado esa parábola. Entonces dice, el reino es como una red que se echa en el mar y cuando la sacas, separas los peces buenos de los malos. ¿Qué significa eso, no? Es la capacidad de discernimiento, ¿no? O sea, es la persona que es capaz de identificar con claridad lo que es y lo que no es. Y eso es una gracia, eso es un don, eso es algo que se nos viene, digamos, inspirado, ¿no? Es como un grano de mostaza, ¿verdad? Que cuando la ves es como la más pequeña de las semillas, pero cuando ves se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas, ¿no? O sea, ese texto tan bonito, ¿qué quiere decir eso? Es potencial, ¿no? O sea, el verdadero líder es la persona que le ve el potencial, o sea, encuentra en algo aparentemente diminuto, algo aparentemente insignificante, un potencial extraordinario, ¿no? Y no se queda tranquilo hasta que ese potencial no lo desarrolla al máximo. Ese es el líder, ¿verdad? O es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló en una medida de harina hasta que fermentó todo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Pues yo, con eso que puedo, que tengo, que se me ha dado, lo voy a expandir, lo voy a difundir, lo voy a hacer grande. O sea, no me lo voy a guardar, ¿no? Voy a hacer que eso le llegue a otros, voy a influir en otros, ¿no? Esa es la capacidad también del líder. O es como un comerciante que anda buscando perlas finas y al encontrar una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Es esa persona que es experto en encontrar algo de gran valor, ¿no? O sea, una persona que busca, una persona que no está acomodada, ¿no? Que no se ha resignado a dejar que el mundo sea como es, que las cosas sean como son. No, es la persona que anda buscando, ¿no? Anda buscando perlas finas y cuando encuentra una, se compromete totalmente con eso. O sea, si uno que quiere vivir ese liderazgo encuentra algo valioso, lo deja todo porque no está dispuesto a perder el tiempo, ¿no? No está dispuesto a desgastarse vitalmente con cualquier otro proyecto, ¿no? Con cualquier ideal. Luego es como un propietario de una viña que la entrega, ¿verdad? Y luego viene a ver, pues, qué frutos ha dado esto, ¿no?
Bueno, pues esta idea de la delegación, ¿no? O sea, el líder desde el punto de vista evangélico, él entrega mucho, ¿no? Cuánto han hecho los fundadores, cuánto hace Cristo mismo a través de nosotros, nos entrega, ¿no? ¿Y por qué la persona que es líder delega, entrega? Porque sabe que si el otro no se hace cargo, ¿no? Si el otro no se hace responsable, no es parte, no importa, ¿no? O sea, si hay algo verdaderamente grandioso de Cristo es el hecho de que nos haga a nosotros corredentores, ¿no? Él podría haberlo hecho solo, él no nos necesita. O sea, el líder podría ser un líder solo, ¿no? Hacer las cosas bien solo, brillar solo, pero no es lo que quiere, porque quiere que los demás crezcan, que los demás sean partícipes, ¿no? En su liderazgo, en su construcción de reino. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad? Que en la vida eterna lo que vamos a disfrutar es el hecho de haberlo construido juntos, ¿no? O sea, eso es lo más dichoso, lo más agradable. Así que esa es la figura, ¿no? Del líder también. O un rey que celebra un banquete, ¿verdad? Y invita a las personas. O sea, uno puede decir, sí, pero esa parábola termina mal, ¿no? Porque, bueno, pues porque la gente no va, porque no le interesa. No importa, o sea, lo que importa es que el verdadero líder entrega lo mejor, ¿no? O sea, entrega algo valioso, no entrega cualquier cosa, ¿verdad? Y así podríamos hablar de múltiples parábolas de reino en las cuales podríamos encontrar una inspiración muy profunda acerca de cuál es realmente el líder, ¿no? Y cuál es el líder según el humanismo de Cristo, o sea, no el líder según las tendencias empresariales, según los enfoques y las escuelas políticas, según las corrientes psicológicas. Personalmente, aunque todo eso me parezca muy interesante, donde de verdad encuentro inspiración, encuentro algo nuevo, especial, único, es en el mensaje del Evangelio. Así que entonces, ¿qué es el reino de Dios que tenemos que construir o a donde tenemos que aportar? Es algo genuino, ¿no? O sea, algo muy valioso, algo muy grande, que no es fácil, o sea, que cuesta esfuerzo y que no todos lo ven. O sea, no todas las personas identifican ahí algo de gran valor, ¿no? Que cambia la realidad, o sea, que nunca es estático en el sentido de siempre igual, ¿verdad? Es algo dinámico, es algo progresivo, que está en desarrollo constante y que tiene que ver con la plenitud de la vida humana, ¿no? Así que eso es, de algún modo, pues muy genérico lo que entiendo por liderazgos desde el humanismo de Cristo. Pero bueno, hablando de todo eso, ¿qué podríamos decir, no? Porque aquí estamos en una escuela de liderazgo, ¿verdad? Más allá de que les cuente muchas cosas, les comparta pues mis reflexiones, ¿verdad? Si yo les miro a ustedes ahora, ¿no? Y aunque no nos conozcamos, aunque no tengamos la oportunidad de llegar al profundo de lo que estamos cada uno de nosotros ahora sintiendo, si ustedes me preguntan, ¿y cómo puedes formar un buen líder, ¿no? O sea, porque estamos hablando de formar líderes. Bueno, pues yo diría, formar un buen líder tiene que ver con enseñarnos, enseñarles a ustedes o enseñarme a mí misma a relacionarme de la mejor manera posible conmigo mismo, con mi propósito o con Dios o con aquello que me inspira, ¿no? Con mis seguidores, si es que empleamos el concepto de líder, ¿no? Pero podríamos decir, como diría Cristo, ¿no? Ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos, ¿no? Porque todo lo valioso que he escuchado de mi Padre se lo he compartido, ¿no? O sea, Cristo se hace líder, pero al mismo tiempo se hace amigo, compañero, ¿verdad? Pues esas personas, ¿no? Con las que comparto mi misión, con las que comparto mi propósito, mi camino, pues cómo es mi relación con ellas, cómo es mi relación con la empresa, si es un caso una organización o el ámbito público en el que yo me desempeño, ¿no? Cómo es la relación, en definitiva, con mi contexto, ¿no? Con el lugar donde estoy desempeñando mi liderazgo. ¿Y por qué aquí el enfoque lo pongo netamente en la relación? Porque la calidad de la relación es la que hace la calidad del líder. Si uno dice, bueno, yo soy excelente líder, pero me llevo muy mal con mi equipo, ¿no? Eso es muy difícil creerlo, ¿verdad? O me llevo muy bien, o soy muy buen líder, pero mi contexto no me acepta, no me reconoce como tal, pues hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi relación con los demás, con mi propósito, con Dios, con la naturaleza, con el entorno empresarial, social, económico, etcétera, donde yo me desempeño?
Bueno, teniendo en cuenta, y ahí sí, pues claro, ahí viene la contingencia, ¿no? De cada uno de nosotros. Teniendo en cuenta nuestras características, también las características del contexto, de mis seguidores, de mi propósito, de lo que sea, ¿no? De la empresa donde estoy. Y todo eso exige de la persona una adecuación de su comportamiento a esta misión, ¿verdad? Claro, ¿cómo podríamos hablar de nuestra misión? ¿Por qué yo tengo que adecuarme a mi misión? Porque el verdadero líder no elige totalmente su camino, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tenemos un propósito, ¿no? Vamos a suponer que uno se plantea, yo quiero ser, pues, un buen líder, quisiera, no sé, transformar la realidad. Voy a poner un ámbito sencillo, ¿no? En mi familia, ¿no? Quiero ser un buen padre de familia, un buen líder en mi hogar. O sea, quiero ser un buen ejemplo. Y luego, ¿qué pasa? Pues te quedas sin trabajo, ¿no? Y uno dice, bueno, pues ¿y ahora cómo puedo ser un buen líder? Porque yo pensaba que ser un buen padre, pues es el que provee, pues los medios para la familia, ¿no? O yo pensaba que un buen padre era el que tenía prestigio, a lo mejor en su labor profesional. Y resulta que se me presenta ese problema, ¿verdad? Bueno, pues ese problema es lo que me exige una adecuación de mi comportamiento a mi misión, ¿no? O sea, tengo que seguir buscando la forma de ser ese buen líder que sueño ser. Bueno, ahora les voy a presentar, si alguien me quiere interrumpir, hacer algún comentario, alguna pregunta, pues lo puede hacer en cualquier momento. Más adelante igual les voy a provocar más, pero si alguien tiene así como de pronto ganas de decir algo, abre el micrófono y habla, no hay ningún problema. Pero mientras tanto voy a ir un poquito avanzando con esas ideas, ¿ya? Esto que les presento aquí es algo totalmente mío, o sea, que lo he creado, ¿no? O sea, una forma original, que yo digo, de entender el comportamiento organizacional multinivel y voy a tratar de explicarles qué significa eso. Bueno, vamos a partir de una premisa, ¿no? El líder siempre es líder en relación, ¿verdad? Lo que estábamos hablando antes. O sea, nadie es un líder solitario. O sea, es líder en cuanto que existe alguien que lo sigue, ¿no? Porque si no, no sería líder. Entonces, vamos a pensar, cada uno piense en su realidad y piensa en qué contexto o en qué comunidad, voy a utilizar esa palabra, qué comunidad es la que él ejerce su liderazgo. Y aquí no significa que es el jefe, ¿no? No significa eso. Simplemente significa que ejerce un papel de influencia sobre los demás, ¿verdad? Entonces, el nivel individual o el micronivel es cómo yo me gestiono a mí mismo. O sea, yo me gestiono a mi propia persona como líder, como persona que debe influir, como persona que tiene virtudes y defectos, ¿verdad? Esa es la primera parte, es primer nivel. El segundo nivel es cómo yo gestiono mi equipo o las personas sobre las cuales ejerce esa influencia, cómo gestiono a los demás, ¿no? A los que conviven conmigo, a las demás personas con las que comparto una misión. Y el tercer nivel es la organización como tal, ¿no? Vamos a suponer que estoy hablando de una empresa o estoy hablando de una familia o estoy hablando, claro, uno puede decir, bueno, si es una familia son las personas igualmente, sí, pero si es una empresa ya es una estructura, es una característica más amplia, tiene una finalidad por sí misma, ¿no? Cada ámbito tiene sus características, pero serían esos los tres niveles. En las empresas se estudia todo el comportamiento de las personas en esos tres niveles. Y lo que se suele decir es que hay que estudiar el comportamiento multinivel. ¿Qué significa eso? Que una persona, si quiere analizar su nivel individual, está influida por el grupo. También está influida por la organización como tal. Vamos a suponer que yo les digo, ¿qué motiva al ser humano? ¿No? Es una pregunta muy profunda y muy común. ¿Qué motiva a la persona en la empresa? ¿No? Y uno puede decir, le motiva pues que le encanta su trabajo, pues es arquitecto y le gusta la arquitectura. Claro, si es así, podríamos pensar, bueno, le influye el trabajo en sí, le influye la empresa. O podríamos decir, le gusta a esa persona los valores de la empresa, ¿no? La empresa que es muy humana, que es muy eficiente, que es muy solidaria, pues eso le gusta y por eso le motiva a estar ahí. Pero luego resulta que hay alguien, no sé, de su equipo, que es una persona desagradable, que es una persona
que ejerce sobre esta otra persona mucha presión, ¿no? Entonces ya pues se le va todo en encanto, ¿verdad? Uno dice, no, pues sí me gustaba, pero ya, o sea, estoy muy presionado, mi jefe es muy exigente o tengo un compañero que no me deja trabajar y ya como que la motivación se nos esfuma, ¿no? Y eso es lo que se entiende, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Muy simple del análisis multinivel. O sea, en las empresas se estudia cómo influye el uno en lo otro, ¿no? El nivel individual con el grupal, con el colectivo. Y naturalmente ustedes pueden dar por, o sea, así como obvio, ¿no? Que las empresas funcionan mejor cuando hay una alineación multinivel, ¿no? O sea, quiere decir que los valores de la persona con el equipo, con la empresa van en la misma dirección, cuando hay como sintonía, ¿verdad? Entre las personas, afinidad, que no tiene que ser total, pero que tiene que ser posible trabajar juntos. Si no, empieza a haber choques, roces y todo eso crea como diferentes ineficiencias, hablando en términos empresariales, ¿no? Pero bueno, yo no, aunque me gusta mucho el tema empresarial, a lo que les quiero llevar es a lo otro, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Y para eso voy a utilizar el concepto del alfa y el omega. Y una idea que les propongo, que lo llamo los tres propósitos del líder. En la siguiente diapositiva pueden ver el resumen de lo que les estoy intentando explicar. Y bueno, es un resumen profundo de muchas cosas que podría ser muy amplio, ¿no? Contarles. De hecho, este curso, ¿no? de liderazgo desde el humanismo de Cristo lo di hace tiempo en no sé cuántas sesiones, ya no me acuerdo, pero eran varias sesiones, había contenidos en línea, o sea, una serie de cosas. Así que lo que voy a explicar ahora es una especie de resumen, ¿no? Pero, ¿cuáles son los tres propósitos del líder? Bueno, los tres propósitos del líder es ir de un estado inicial que le llamo alfa a un estado final que le llamo omega a través de una gestión integral, ¿no? de los tres niveles. Ese estado inicial, ¿no? del alfa, digamos que podemos decir, tiene tres niveles, ¿no? Hay tres alfas, por así decir. El estado inicial del líder o de la persona que va a liderar, el estado inicial del equipo y el estado inicial de la organización como tal. Y cada uno de esos tres niveles tiene, vamos a decir así, sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Es como decir, por ejemplo, nosotros gestionamos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entonces, si empezamos por el líder, diríamos que tiene limitaciones, tiene defectos, pero tiene potencial, ¿no? Tiene apertura, tiene proyección, tiene posibilidades, ¿verdad? Y esto lo maneja el líder y se trata de convertir en guía y modelo para todos los demás. ¿Y hacia dónde apunta esa gestión, ¿no? de uno mismo? O sea, ¿qué quieres conseguir? Bueno, buscas esas características del buen líder. Y yo aquí les voy a proponer, y luego lo vamos a discutir un poco, dos características fundamentales del buen líder. Y una es la visión bien formada o tener visión, luego explicaré qué entiendo por tener una visión bien formada, y la otra es un buen uso del poder. O sea, estamos manejando dos capacidades humanas que son muy importantes, que es la percepción y la comunicación. O sea, es el cómo veo el mundo y cómo me comunico o ejerzo mi poder sobre el mundo, ¿no? Esas son las dos vertientes, ¿verdad? Me relaciono de ida y de vuelta, ¿no? O sea, yo capto, percibo, de algún modo recibo del mundo estímulos y devuelvo, ¿verdad? Mi propia creación sobre el mundo, mi desempeño sobre el mundo, mi proyección, mi sueño, mis metas, mis acciones, ¿verdad? Entonces, esas características del buen líder lo vamos a comentar un poco después. Y de ahí, pues sale un líder que cumple su propósito como líder, ¿no? Si estuviéramos en una empresa, ¿qué sería el propósito del líder? Bueno, pues ahí habría que preguntar al Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Y decir, ¿cuál es el propósito de este líder? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la misión de este cargo, ¿no? ¿Cuál es la misión de un cargo, por ejemplo, de un presidente del gobierno? ¿Cuál es la misión del cargo de un alcalde? ¿Cuál es la misión del cargo de un entrenador de fútbol? O sea, hay una misión, ¿verdad? Tiene una misión. Ese propósito es desempeñar bien esta misión.
Ahora, uno podría decir, bueno, pues este líder, claro, si desempeña bien el propósito de su misión en la organización, en el grupo, va a hacer que esta organización vaya mejor, ¿no? O sea, que todo vaya bien, ¿verdad? O sea, un político vela por el bien común de su pueblo, de su comunidad. Entonces, se supone que hay una orientación entre el propósito del líder y el propósito del grupo y también del contexto. Pero eso no siempre es así. Bueno, lo digo para idealmente, ¿no? Imaginarnos. Vamos al siguiente nivel. Ahora, el líder también gestiona a sus seguidores o su equipo o su comunidad. ¿Cómo los gestiona? Pues conociendo, ¿no? Y trabajando sobre sus limitaciones, sobre sus necesidades y potenciales, o sea, aquello que el líder tiene que de algún modo atender, ¿no? Y también desarrollar. Y bueno, aquí yo pongo un elemento que lo llamo así de manera simple, los llamados y los elegidos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las personas que tenemos una función de liderazgo tenemos bajo nuestra responsabilidad dos perfiles de personas, ¿no? Aquellas que llamaríamos, ¿no? Los llamados, que son los que están ahí, o sea, están ahí porque, bueno, pues porque tocó, ¿no? O sea, es como que llegas a un equipo y dices, bueno, ese es el equipo que me ha tocado, ¿no? O sea, no los he elegido yo, pues aquí llegué, ya estaban ahí, o lo que sea, siempre va a pasar eso. Y luego están los llamados elegidos, que es lo que yo entiendo, ¿no? Por aquel que se ve claramente que está alineado con tu misión. O sea, aquel que tú ves que está sumando totalmente contigo, ¿no? O sea, tú estás trabajando en un propósito y esa persona está totalmente alineada contigo y sientes como que empata muy bien con tu propósito. Pero estos que considero los llamados, ¿no? Cristo diría, muchos son los llamados, no todos son elegidos. Es como esa persona que de algún modo no ha conectado totalmente con el propósito, o sea, no está perfectamente encajada en ese equipo. Aún así, también hay que manejarlos, ¿verdad? O sea, no vamos a excluirlos, porque Cristo no lo haría jamás. O sea, Él no diría, ah, bueno, este me cae mal, pues no lo voy a considerar. No, Él lo incluye igualmente. O sea, los tiene siempre a todos atendidos y cuidados, ¿no? Y eso es parte del verdadero liderazgo. Y luego, pues aquí apunta al desarrollo de personas, ¿verdad? A que crezcan, o sea, que esas personas crezcan, se desarrollen y que tengan bienestar, ¿no? Una es más de atender a necesidades y la otra es más de desarrollar potencial. Una atiende a aspiraciones y la otra atiende a necesidades. Y finalmente, si el líder es muy bueno, es excelente, pues logra que el propósito personal de sus seguidores se cumpla. Si yo soy un directivo de un equipo de marketing, ¿verdad? Mis vendedores o el equipo, si soy de un equipo de ventas o mis vendedores, si yo soy un buen líder, lograré que ellos cumplan con sus metas, ¿no? O sea, ellos conseguirán vender lo que se propongan, lo que se necesite, ¿no? Si yo soy un entrenador de fútbol, conseguiré que el atacante meta goles, que el portero defienda, que el otro, o sea, eso es lo que tengo que conseguir, que cada uno de ellos cumpla con su propósito, ¿no? Si yo soy jefe de un equipo financiero, yo tengo que conseguir que el contable cuadre sus cuentas, que el que lleva la gestión de nóminas las logre gestionar a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el segundo propósito del líder, ¿no? Que los demás cumplan con su propósito. Y por último, tenemos la organización que tiene límites y obstáculos del contexto, o sea, que le están influyendo, que si hay una crisis en el país, que si ha habido un terremoto, que si se cayó la carretera, o sea, se derrumbó la montaña en la carretera, o sea, todo eso es parte de la realidad del contexto en el que estoy. Y también hay necesidades del contexto a las que yo trato de dar respuesta. Y finalmente, de la organización, el líder debe velar por el trabajo en sí, ¿no? Es decir, las funciones de la empresa en sí o del equipo en sí y los métodos del trabajo, o sea, cómo hacerlo realidad. Y fíjense que es algo muy simple, pero no tan simple en la práctica decir que el líder tiene que cuidar las tres cosas. ¿Por qué? Porque ustedes, si es que han sido, son líderes, sabrán que normalmente esas tres cosas no van de la mano, ¿no? Incluso muchas veces se chocan entre sí. O sea, si yo soy un buen líder, pues puedo decir, mis empleados son lindos, los voy a cuidar, los voy a dejar
en un lugar hermoso, los voy a tratar bonito, ¿no? Y cuando vas a ver, dices, ¿y el trabajo quién lo hará, no? O sea, es como alguien tiene que hacer el trabajo. Y entonces cuando digo alguien tiene que hacer el trabajo, pues les tengo que exigir, les tengo que presionar a veces de algún modo, ¿no? Sí, los tengo que motivar, evidentemente, pero no es simple, ¿verdad? No es tan simple. O sea, eso de cumplir los tres propósitos del líder no es tan simple, ¿no? Porque hay un propósito ideal de cada uno y el ideal pocas veces es la realidad. Así que esa es nuestra propuesta, ¿no? O sea, esa es mi propuesta para ustedes, que el líder vela por las tres cosas. Y entonces uno diría, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer, ¿no? Aquí sería un pequeño ejercicio, ¿verdad? Que no lo vamos a hacer aquí porque el espacio es corto. No sé, luego Freddy les dirá, ya no me acuerdo porque este curso lo di hace un año y no me acuerdo en qué quedamos, pero creo que les compartíamos esa información y más bien les animábamos a que hicieran esa tarea de manera autónoma, ¿no? O sea, que cada uno de ustedes se plantee cuál es el propósito que tienen, ¿no? Cuál es el omega o el fin a nivel personal del equipo y de la organización o de la comunidad en la que están, del contexto en el que están, ¿no? Y aquí, no sé, a mí me gusta mucho hablar de fútbol, aunque hace mucho tiempo que ya no juego, pero me gusta acompañar. Si hablamos de la misión del entrenador, que el ejemplo que ponía antes, pues en todo caso será ganar premios, ¿verdad? Ganar competiciones. Normalmente si pierden lo sacan, ¿no? O sea, señal de que no han cumplido de su equipo, pues será que ganen también, pero cada uno en su desempeño, ¿no? Y de la organización, pues será también de algún modo hasta tener, bueno, beneficio económico, ¿verdad? Traer alegría para sus aficiones, ¿no? Vender mucho en merchandising, o sea, tendrá sus fines, ¿no? Esa organización, ese equipo de fútbol inspirar a no sé, generaciones jóvenes, bueno, lo que sea la filosofía, el ideario de esa organización, ¿verdad? Cada uno se propone algo, ¿no? Pero luego aquí hay otra columna que no les había explicado, ¿no? Pero sería algo así como, ¿cómo sé que estoy cumpliendo mi propósito, ¿no? O sea, ¿cómo sé que mi deseo, mi propósito se está realizando realmente? Bueno, pues para poder ser un buen líder tendría que explicitar cómo puedo visualizar eso y eso tiene que ver con los frutos esperados. En estrategia se habla de metas, de indicadores, ¿no? Pero a mí me gusta hablar de la palabra fruto. ¿Y qué significa un fruto? Significa algo que de algún modo se ve más allá de uno, ¿no? O sea, es algo que emana, ¿no? Que sale de uno. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué fruto produce, ¿no? Una persona que es destacada, vamos a suponer, en un campo, vamos a cambiar de contexto, ¿no? Si yo digo, ¿cómo sé que un padre es buen padre, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber eso, ¿no? Pues normalmente el fruto está en sus hijos, ¿verdad? Porque no puedo decir que es un buen padre si no veo que sus hijos, pues, reflejan que era un buen padre, ¿no? Los que trabajan en educación, a lo mejor alguno de ustedes trabaja en educación, o los psicólogos, o los que trabajan con personas en general, es casi imposible no preguntarnos, uy, ¿cómo serán sus padres, no? O sea, para bien o para mal. O sea, conoces a una persona delicada, increíble, atenta, sensible, dices, wow, ¿cómo serán sus padres, no? O sea, serán increíbles, excelentes, porque no sale solo, ¿no? Pues es una forma de ver un fruto, ¿no? O mi hijo es una persona, claro, no les quiero decir a nadie que sean malos padres por si acaso, pero para que se imaginen, ¿no? Mi hijo es una persona equilibrada, ya no digo que sea nada del otro mundo, ¿no? Pero mi hijo es una persona equilibrada, no me genera grandes disgustos, grandes preocupaciones, eso ya es un fruto, ¿no? Ya es un fruto. Pero bueno, aquí yo les planteo que verifiquen frutos a tres niveles. Entonces, si yo quiero decir de mí mismo, ¿qué frutos puedo ver? Pues puedo ver, por ejemplo, cómo me siento, si estoy en paz, ¿no? ¿Estoy en paz o no estoy en paz? ¿Estoy satisfecho o no estoy satisfecho? ¿Me siento orgulloso de lo que hago? ¿Me siento con resentimiento, ¿cómo se diría la palabra? Se me fue. O sea, como que me siento mal, con, no me viene la palabra ahora, pero es como si dijera, no estoy a gusto con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa sensación no puede ser buena, ¿verdad? No es un buen fruto. O sea, algo no está bien, ¿no?
si hablo de los demás, no están dando los frutos, ¿no? Si yo quiero ver, pues, el desempeño, también tengo que ver igual la paz, la alegría en los demás, ¿no? La satisfacción, la motivación, el desempeño, ¿no? Si esa persona está desempeñándose bien, está cumpliendo con los tiempos, se ve que está como enfocada, ¿no? Esos son frutos. Y así a nivel de todos los niveles, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar y eso pues les tiene que dar un poquito que pensar. Este es otro ejercicio bueno, yo me inspiré en el que pueden ver aquí, pero en realidad voy a la siguiente diapositiva. Primero explico la inspiración y luego el resultado. Y es una actividad de desarrollo personal que se llama Rueda de la Vida. Lo que el autor, que bueno, hay algunos autores de hecho que han creado esa herramienta, pero hay uno de ellos que se llama Paul Meyer y él creó esa que está aquí, donde uno se evalúa a sí mismo en relación con diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Pues la vida personal en cuanto a la parte más de propósito, ¿no? De crecimiento, aprendizaje, espiritualidad. Luego la cuestión más laboral, empresarial, dinero, finanzas, carrera y trabajo. Luego la parte creativa, salud bueno, ejercicio físico, ¿no? Fitness, deporte, también recreación y diversión. La parte social en cuanto al entorno, la comunidad. La parte del amor, que tiene que ver con familia y amigos o con pareja bueno, el amor en sí, ¿no? Entonces, el autor aquí que propone que uno haga como un ejercicio y diga cómo yo me veo, ¿no? Cómo me puntúo. Claro, puedes agregarle todos los elementos que quieras a qué entiendes tú por espiritualidad, qué entiendes tú por cada uno de ellos, pero tienes que puntuarte, ¿no? Decir, yo me siento que estoy en ese punto en un 4, en un 6 o en un 8. Y la propuesta, claro, del ejercicio es plantearse un desarrollo, ¿no? O sea, pensar, bueno, estoy débil en esto, pues debería crecer, invertir esfuerzos en mejorar esto porque está muy flojo. ¿Cuál es el propósito de esto, no? ¿O cuál es la intención del autor? Pues es que veamos nuestra vida de manera integral, ¿no? Porque a veces es verdad que pensamos en el liderazgo como voy a ser excelente en tal cosa. Y a lo mejor eso hace que me olvide de otras cosas, ¿no? Y al final esto al ser humano tampoco le hace mucho bien, porque si bien es cierto que no nos vamos a destacar en todo, también es verdad que no puedo olvidar algunas cosas muy fundamentales. Pero les decía que me iba a ir a otro modelo, que es este de aquí. Y bueno, este modelo está basada en el pensamiento de quien les mencionaba antes, que es el fundador de la institución de misioneras y misioneros identes, que se llama Fernando Rielo. Él propone una antropología integral, ¿no? O sea, él estudia al ser humano en niveles, ámbitos y dimensiones. Él también habla de las facultades, que hoy creo que no la voy a mencionar, pero el ser humano tiene tres niveles que son físico, psicológico, psíquico. Bueno, aquí aparece sin P porque el fundador nuestro no utiliza la P para hablar de psique. Entonces, el físico, el psíquico y el espiritual. O sea, la persona integral es con los tres niveles, ¿no? O sea, si no cuido mis tres niveles, pues no estoy cuidando al ser humano integralmente. Los ámbitos que son ámbitos de relación, ¿verdad? Si antes yo les decía que es importante la relación, es que son vitales en el ser humano. O sea, el ser humano es un ser relacional. Entonces, ¿con quiénes o con qué realidades me relaciono yo y todos nosotros? Con cuatro realidades, ¿no? Con la parte personal, que quiere decir me relaciono conmigo mismo, ¿no? O sea, yo tengo una relación conmigo mismo, cómo me cuido, cómo me entiendo, cómo me valoro, ¿no? Y no es un tema de egoísmo, es un tema de que yo soy mi primer administrador, ¿no? O sea, no hay nadie que me pueda administrar más que yo mismo. Entonces, tengo que relacionarme conmigo mismo. Tengo que relacionarme con los demás, con las demás personas, con la parte social, el ámbito social, con todas las personas que me rodean. Tengo que relacionarme con el cosmos, con la naturaleza, con el entorno, ¿verdad? Y esa relación también es vital. Y a veces nos olvidamos también de esto, ¿no? O sea, mi relación con el entorno natural, como yo, pues, no sé, trato de estar al aire libre o cuidar a la naturaleza o cuidar hasta mi propio cuerpo, ¿no? Y el de los demás. Y la relación sacral, que es la relación con Dios, o sea, con Dios, o si uno no cree en Dios, pues era lo sagrado, ¿no? O sea, lo que en otras religiones se podría entender como la parte sagrada de todo, ¿no?
el nirvana, no sé, eh, hay como varias formas de entender el cosmos, ¿no? La energía, el Ubuntu, ¿no? O sea, por ponerle nombres, pues todas las tradiciones religiosas y culturales le han puesto nombre a lo sagrado. Entonces, si creo en un Dios personal, pues evidentemente mi relación es con este Dios personal. ¿Y qué serían las dimensiones? Bueno, las dimensiones es donde yo, ser humano, me desempeño. O sea, me desempeño en la cultura, en la política, en la profesión, en la economía, en la vida solidaria o deportiva, familiar, en los estudios, en las amistades, en la empresa, etcétera, ¿no? Hago ciencia, hago tecnología, hago muchas cosas, me desempeño de muchos modos, ¿no? Es fruto de toda la creatividad humana, ¿verdad? Todas las dimensiones de la vida, o sea, nada de todo lo que crea, todo lo que hace el ser humano, ¿no? Y claro, aquí vendría la pregunta, si hiciéramos la rueda de la vida de la otra manera, pues según el pensamiento de este autor de Rielo, estaríamos mezclándolo todo. Y no es que no se puede, pero hay que cuidar cada cosa, ¿no? O sea, cada cosa en su sentido. ¿Dónde el ser humano toma más decisiones en cuanto a dónde invertir su esfuerzo, sus energías, sus capacidades? Más es en las dimensiones. Por ejemplo, yo no puedo ser líder al 100% en todas las cosas, ¿no? O sea, si yo elijo ser líder al 100% en mi trabajo, posiblemente no lo voy a hacer en mi familia. Por más importante que sea, posiblemente si voy a un extremo en algún lado, pues voy a estar sacrificando algo más. Y aquí no les estoy diciendo que eso sea bueno, malo, correcto, incorrecto. Yo creo que hay que pensar, ¿no? Ustedes podrían decir, ah, pues usted, ¿no? Que yo soy religiosa, por ejemplo, soy consagrada. Entonces ustedes pueden decir, bueno, usted ha elegido seguir un camino, pues a Dios y ha dejado a su familia. Y hay quien dice, qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿cómo puede hacer eso? Pobre familia, ¿no? O pueden decir, ay, pues usted, pues, ¿por qué no se casó? ¿No? Qué lindo casarse. Y sí, o sea, todo eso es verdad, pero por algo, ¿verdad? Por algo elige uno un camino y pone todo en este camino, porque espera un desempeño mayor, ¿no? Lo que sería absurdo y de hecho se da es que uno esté poniendo todo en un contexto, en un desempeño, en una dimensión y no sea fiel o no se destaque en eso, ¿no? O sea, me refiero que es como decir, yo lo doy todo en el trabajo, pero al final tampoco soy bueno trabajando, ¿no? O yo doy todo en los estudios y resulta que no me sirve para nada, o sea, estoy estudiando la carrera equivocada. O sea, al final lo que hay que encontrar es una combinación armoniosa de elementos. Pero el ejercicio que yo les propongo, ¿cuál es? Primero que identifiquen en sus niveles y ámbitos cómo están. O sea, cómo estoy ahora mismo, ¿no? Cómo estoy físicamente, cómo estoy psíquicamente y cómo estoy espiritualmente. Luego, cómo estoy conmigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con Dios. ¿Qué tan importante es esa relación? ¿Qué calidad es esa relación? Y por último, cómo estoy desempeñándome en las diferentes dimensiones y sobre todo cómo quisiera estar. ¿Se acuerdan del alfa y el omega? Pues esa es la idea, ¿no? O sea, ¿cómo estoy? ¿Cómo quisiera estar? O sea, ¿cuál es mi realidad en este momento? ¿Cómo quisiera que sea? ¿Cómo creo que tengo que desarrollar? ¿Qué camino debo hacer para emplear mis energías, mis capacidades, mis dones y cumplir con una misión? Y ahí es donde volvemos a la pregunta anterior, ¿y cuál es mi misión? ¿Y cómo sé que estoy cumpliendo con el reino de los cielos? ¿Cómo sé que estoy creando valor, ¿no? Ahí donde me estoy desempeñando. Pues yo personalmente creo que hay que preguntárselo a Dios, ¿no? O sea, hay que escuchar, hay que oír la inspiración, pero una vez que uno tiene claridad, también tiene que ser fiel, ¿no? O sea, fiel a lo que siente, ¿verdad? Si yo ahora les pregunto, estoy casi segura que todos ustedes se sienten medio medio, o sea, me refiero un poco satisfechos, un poco insatisfechos, ¿no? Es como decir, creo que he empleado demasiado empeño en tal cosa y no era tan importante para mí, ¿no? O sea, quizás le puse demasiada energía a un tema y me olvidé de otra cosa que me parecía incluso a mí más importante. Entonces, piénsenlo, ¿no? O sea, piense cada uno cómo quisiera estar. Bueno, y aquí un poco es lo que les mencionaba antes, ¿no? ¿Por qué una persona
¿Por qué el líder se caracteriza por tener como dos características que me gusta destacar? Una visión bien formada y tener esa capacidad, ¿no? de influir, un buen uso de poder. Porque nosotros tenemos en nuestros niveles, ¿verdad? Físico, psíquico y espiritual, el más importante en el ser humano es el espiritual. ¿Por qué? Porque es el más elevado, ¿no? O sea, ¿cómo se define al ser humano? Si hablamos de desarrollo personal, que está tan de moda, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la persona? O sea, ¿cómo se desarrolla el ser humano? Pues para eso hay que tener un omega, ¿no? O sea, hay que tener un modelo, hay que tener una meta. O sea, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo sé que me desarrollé y no al revés, ¿no? Bueno, pues podemos hacer las tres ruedas de la vida y decir hacia dónde quiero ir, pero tenemos que tener un modelo de perfección, ¿no? Un modelo de excelencia espiritual. Y ese modelo nos viene dado interiormente por Dios mismos, o sea, Él está habitándonos, ¿verdad? Y por eso Rielo dice que somos un espíritu psicosomatizado, o sea, prima el espíritu, pero no es sin psicosoma, sino con psique y con soma, o sea, no es un espíritu puro, ¿no? No somos Dios, ni somos los ángeles, que son espíritu psicologizado, o sea, un espíritu con psique, somos un espíritu con psique y con cuerpo, no con soma, pero ese espíritu está habitado. O sea, es decir, hay algo dentro de nosotros que nos permite abrirnos a ese modelo, ¿no? A ese modelo de perfección. Y en ese espíritu que todavía no es Dios en nosotros, y no somos nosotros en nuestro nivel más elevado, es potencia de unión perceptiva y comunicativa. O sea, si alguien les preguntara ahora mismo qué es el espíritu, yo no creo, o sea, así con todo respeto, ¿no? Pocos de ustedes me darían una definición. O sea, pocos de ustedes dirían el espíritu es, o sea, dirían es la parte, no sé, inmaterial del ser humano, o es donde Dios habita, o es la sede del yo, no sé qué dirían ustedes, pues a lo mejor dirían cualquier cosa, ¿no? Pero Rielo dice que el espíritu es potencia de unión perceptiva y comunicativa. Y claro, ustedes dirían, ¿y eso qué es, no? O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿dónde me aclara esto? Pues yo me gusta decir una frase muy simple, pero para mí muy inspiradora, y es que el espíritu es aquella parte de nosotros donde somos lo que queremos ser, ¿no? O sea, somos lo que de verdad queremos ser. Vamos a suponer que uno dice, y no voy a entrar en grandes polémicas, ¿no? Pero yo soy lo que quiero ser en la parte física. Pues no, o sea, algo puedo influir, puedo modificar, ¿no? Pero no lo soy. O sea, si yo digo yo soy hombre o soy mujer, yo no es mi decisión, o sea, es un hecho, ¿no? Que luego puedo transformar eso o sentirme una cosa u otra, de acuerdo. O sea, puede ser que me sienta o no me sienta, que me haga o no me haga, pero a la hora de la verdad yo soy pues lo que soy, ¿no? Tengo posibilidades de modificarlo, pero no totalmente. O sea, si yo digo quiero adelgazar 30 kilos, no es una decisión que yo digo quiero adelgazar y adelgazo. No es así, ¿verdad? Hay que esforzarse, hay que transformar esa realidad material. Bueno, la psique tiene un proceso parecido. O sea, la psicología no es que yo digo, pues yo soy lo que quiero ser. No, o sea, la psique es una realidad sobre la cual estoy luchando todos los días, ¿no? Yo digo, ¿qué ires me da tal cosa? Contra eso tengo que luchar, ¿no? O qué hermoso es eso, qué bonito, me encanta, me fascina, pues adoro tal cosa o tal situación. Pues eso es mi realidad psicológica, ¿no? Esto me gusta, no me gusta, me emociona o no me emociona, me favorece o no me favorece, me da bienestar o malestar, ¿no? O sea, esto de algún modo puedo influir, pero no del todo, ¿verdad? Cuando yo conozco una persona y alguien me apuñala por la espalda, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, no, no le voy a dar importancia, ¿no? O sea, podemos intentarlo, pero hasta cierta medida, ¿no? O sea, no somos lo que queremos ser en nuestro nivel psicológico, aunque podemos trabajar en ello, ¿no? O sea, podemos irlo transformando, mejorando, purificando. Bueno, en el espíritu yo soy lo que quiero ser. ¿Eso qué significa? Si yo digo, yo quiero amar a esa persona, eso no significa que voy a sentir afecto por esa persona, pero sí puedo amarla en este momento. Vamos a suponer que yo digo, pues, ay, no sé, veo a un enfermo y qué asco, no me gusta, ¿no? Muchos santos les pasaba eso, ¿no? O sea, veían un enfermo, ay, esas llagas, qué asco, ¿no? Eso es su psique, ¿no? Eso es su cuerpo, es como que no le gusta, huele mal y además se siente aversión, ¿no? Pero si él dice, pero no importa, yo lo quiero amar, ¿no? O sea, yo quiero darle amor, pues ¿qué hago?
me sobrepongo, ¿verdad? Me sobrepongo a mis emociones, a mi psique, a mi soma, me sobrepongo a todo porque el amor ahora es lo más importante. Y cuando nosotros decimos, no, es que no puedo, no, es que no quieres. No quieres espiritualmente, ¿no? Porque uno puede decir, no, pues no porque yo quiera lo voy a amar. Sí, porque quieres lo vas a amar. Otra cosa es que sientas placer en amar. O sea, puedes amar a costa de ti mismo, ¿no? Es como una madre, ¿verdad? Una madre, si un hijo llora, pues no dirá, ay, qué lindo, mi hijo está llorando, ¿no? Pero dirá, lo voy a cuidar porque lo amo. O sea, ahí no te queda más remedio, tú lo vas a cuidar y no hay duda del amor, aunque la psique vaya por donde vaya, que tengas ganas de llorar incluso, ¿no? Pero ahí está la potencia de unión. ¿Y por qué es potencia? Porque es poder. Fíjense, yo creo que los secretos de la vida espiritual han estado muy guardados, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo, incluso el diablo, ¿no? El mal, nos engaña por la parte física y psicológica, ¿no? Incluso el mal nos engaña haciendo juicios contra nosotros mismos. No sé si les ha pasado, ¿no? O sea, una vez uno se para y dice, ay, qué mala persona soy, ¿no? O sea, ¿y cómo puedo hacer eso? Y qué terrible, ¿no? Y entonces, si uno se para a pensar y dice, pues tengo que ser muy mala persona. Y yo creo que Dios nos diría, mira, si fueras muy mala persona no estarías pensando en eso, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos pasa? Nos engañamos. ¿Por qué? Porque damos demasiada importancia a lo que nos pasa psicológica y físicamente, ¿no? Le damos demasiada importancia, pero no nos define. Nuestra psique y nuestro soma no nos define nuestro espíritu. Y si yo digo sí, me habré equivocado, sí, habré sido mala persona hasta hace 0,001 segundos, pero no quiero ser más así, ya no lo soy, ya no lo soy, o sea, ya soy otra persona, ya soy alguien que está libre de todo eso. Claro, se tiene que sentir mal, ¿verdad? Porque psicológicamente duele, ¿no? O sea, tenemos el orgullo, ¿no? Que decimos, ay, pues qué mal actué hasta hace 0 segundos o 0,001 segundos. Sin embargo, en el momento que yo me percato de eso, yo ya no soy aquella persona. Y nos falta creer en eso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos atrapados al pasado de una manera terrible, ¿no? Porque pensamos que ya no hay perdón, o sea, ya no hay esperanza, ya no hay solución y no es verdad. No es verdad, o sea, sí hay solución, porque esencialmente estamos salvados, ¿no? Es como el buen ladrón, ¿verdad? Que le dice a Cristo en la cruz, ¿no? Dice, mira, no sé, seguro que lo he hecho todo muy mal hasta aquí, pero acuérdate de mí igual si puedes, ¿no? O sea, porque en este momento me he dado cuenta de que todo lo demás estuvo muy mal. ¿Y qué le contesta a Cristo? Hoy mismo, hoy mismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el perdón, o sea, la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestros errores o nuestras historias. Y aunque esas cosas las repetimos muchas veces, yo creo que no nos damos cuenta de la magnitud de esta realidad, ¿no? De que yo soy espiritualmente lo que quiero ser. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo poder para captar, ¿no? Para percibir lo sobrenatural, o sea, lo que Dios me da en cada momento, la gracia que me concede, me entrega, y soy capaz de cambiar mi relación con los demás, con el entorno, con todo, y comunicarme, ¿no? Con el mundo y expresarme de una manera, vamos a decir así, casi absoluta. Claro, no es absoluta porque no somos Dios. ¿Y qué es lo que nos limita? O sea, ¿por qué no es absoluto el poder espiritual? Porque tenemos psique y tenemos soma, ¿no? Por eso no somos dioses, porque tenemos psique y tenemos soma, pero somos lo más parecidos a Dios que puede existir, ¿no? Porque tenemos espíritu y porque en ese espíritu está Dios, ¿verdad? Entonces, esa presencia de Dios en nuestro espíritu es la que nos da no solo percepción como pueden tener los animales, o sea, un animal tiene percepción, sino que tenemos conciencia. ¿Cuál es la diferencia, no? Entre percepción y conciencia. Pues la diferencia es que la conciencia es habitada, ¿no? O sea, es conocer con, es conozco desde, conozco con Dios. O sea, no es solo una percepción, es más que una percepción. Podríamos decir, no, cada ser humano tiene su percepción, son solo subjetivos, o sea, es todo subjetivo. No, no todo es subjetivo porque mi percepción es desde el absoluto, ¿no? O sea, la elevo a absoluto. Es como si yo dijera, no me miro desde cualquier lugar, me miro desde el que lo ve todo, ¿no?
Y el hecho de tener conciencia me permite ver mucho más allá. O sea, no es una visión netamente perceptiva como ocurre con los seres vivos no personales, ¿no? Con un animal que tiene una percepción más intuitiva, ¿no? Más estimúlica, más conductual. Nosotros tenemos una percepción sobrenatural que se llama conciencia. O sea, estamos habitados y vemos desde una realidad que nos trasciende. Y eso es la grandeza, ¿no? del ser humano. Y si decimos de la comunicación, potestad ontológica, o sea, tengo poder de actuación porque se me da esa libertad, ¿no? O sea, se me da esa capacidad. Se suele decir del ser humano que todo nos puede condicionar, pero no determinar. O sea, podemos estar muy condicionados por nuestro entorno, por nuestros miedos, traumas, historias, lo que sea, pero nunca determinados. ¿Por qué? Porque hay un poder que se nos da para sobreponernos a todo eso, ¿no? Entonces, el uso, ¿verdad?, de esa capacidad espiritual que tenemos es la clave a todos los temas. Si no tiramos de ahí, o sea, si no nos salimos de la parte limitante, ¿no? Que es nuestra psique y nuestro soma, que por otro lado son hermosos, ¿verdad? Son gracias y dones de Dios, o sea, no los estoy tachando de malos, ¿no? Simplemente estoy diciendo que ahí estamos más limitados, o sea, estamos más condicionados. En nuestro espíritu hay poder, mucho poder. Y ese poder, unos lo usan para bien, otros para mal y otros simplemente no lo usan, o sea, lo tienen ahí sin aprovechar, ¿verdad? Bueno, entonces yo insistía en esa parte de la potencia de unión, perceptiva, comunicativa, conciencia y potestad, y las trasladaba a esa reflexión acerca de la visión y del poder. Y ahora sí, bueno, para que ustedes también puedan hablar un poco, yo les voy a hacer también algunas preguntas, ¿no? Primero hago una reflexión previa que es ¿qué es eso de la visión bien formada? Y luego les voy a preguntar, ya les adelanto la pregunta, ¿cómo adquiere el ser humano visión? ¿No? Porque decíamos, es que la persona que es líder desde el humanismo de Cristo tiene visión bien formada. ¿Qué es una persona que tiene visión y cómo adquiere esa visión? Entonces esa pregunta se la voy a hacer en un ratito. Pero ahora la pregunta sería, ¿visión de qué? ¿No? O sea, ¿qué es tener visión? ¿Visión de qué? Pues visión de sí mismo, ¿no? O sea, entendernos, conocernos a nosotros mismos, saber puntos débiles, puntos fuertes, capacidades, potenciales, traumas, o sea, no es obsesionarnos con nosotros mismos, pero sí conocernos a nosotros mismos. Sobre las personas con las que compartimos nuestra misión, nuestro propósito, ¿no? Las tengo que ver, entender, interpretar. Me gusta utilizar el término descifrar, ¿no? Tenemos que descifrar personas, o sea, es como una especie de enigma, ¿no? Que estoy descifrando continuamente. ¿Qué le pasa a ese ser humano? ¿Por qué se atascó? ¿Por qué tiene ese bloqueo, ¿no? De la empresa o de la comunidad en la que estoy, del entorno en el que estoy desempeñándome y con los demás también, y de la relación entre todo esto, ¿no? Bueno, entonces esas eran las preguntas que yo les planteaba, ¿no? Hay una tabla, que es la que está a continuación, que yo les voy a pedir un poco de, aquí claro está medio rellena, entonces antes de pasar a la tabla les voy a preguntar mejor. La pregunta uno, 2, 3 y 4, para que contesten quien quiera a la pregunta que quiera. ¿Cómo el líder adquiere visión? Porque si les dije, si el líder tiene visión y tiene buen uso del poder, ¿cómo lo adquiere? Porque esa pregunta nos lleva a cómo formar, ¿no? Formar un buen líder. Y luego, ¿cómo transmite la visión? Porque no se trata de tener visión y quedársela, ¿no? El líder siempre su influencia la ejerce mientras transmite visión, ¿no? ¿Cómo el líder adquiere poder y cómo transmite el poder? Aquí estoy hablando del buen uso del poder, un poder legítimo, un poder que ayuda a la comunidad, al entorno. Entonces, partiendo, ¿no? de este modelo, lo que les digo es, ¿se acuerdan? Percepción y comunicación, ¿no? Visión y poder, aprender y transmitir. Es siempre bidireccional o abierto, ¿no? Entonces, bueno, les dejo abierto para que comenten quién quiere contestar a cualquiera de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo el líder adquiere visión? ¿Cómo el líder transmite, adquiere poder y transmite poder? A ver, Esperanza. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Adel. Bueno, yo creo que como líder adquiere visión puede ser por las experiencias personales que tenga,
También otro podría ser que tiene que conocer el problema, eso también creo que sería. Otro podría ser que tiene que conocer las realidades, pero ¿cómo transmite esta visión? Yo creo que definitivamente es con una comunicación clara, directa y con el ejemplo también. La otra pregunta es, ¿cómo adquiere poder? Bueno, creo que sería, no sé, puede ser con la capacidad de influir también, pero influir con coherencia, ¿no? ¿Y cómo transmite el poder? Puede ser delegando o puede ser empoderándose, también motivando. Creo que también debe haber motivación en en cómo transmite el poder. Eso creo que sería. Muy bien, Esperanza, muchas gracias. Soli, Gracias. Yesenia. Hola, Es Yesenia, creo, ¿no? El nombre, perdón. Es que he visto primero Hola, ¿Qué tal, Yesenia? Luego paso la palabra, compañera. muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy lindo lo que nos acaba de compartir Cristina, muy amable. Eh, Me ha hecho también recapacitar y he cogido muchos apuntes. Y algo muy interesante cuando hablábamos en antes acerca del espíritu es que yo decía, pensaba en mi mente, bueno, el espíritu también no es la pregunta, pero quiero agregar esto, es que es la fuerza que tenemos todos los seres humanos, porque cada uno de nosotros nacemos con esa fuerza, que le llamamos espíritu, otras personas le llaman energía, y científicamente cada uno le pone un nombre. Pero eso es lo que nos da la fuerza, el poder para seguir, para avanzar, para conocer. Pero muchas veces ese espíritu eh, lo tienes apagado. Hay mucha gente que lo tiene apagado, dormido, pero hay otros que tienen una fuerza que dice, no, yo vine con un propósito y tengo que transmitirlo. Entonces ahí hablamos del tema de la visión. Es cuando esa persona tiene una visión, tiene, ¿cómo se dice? Tiene la capacidad de imaginar, de anticipar o proyectar un futuro deseado, pero todo eso viene de arriba porque Dios te está dando ese propósito, lo descubre. Y es ahí cuando esa persona despierta, ¿no? Entonces puede proyectar un futuro deseado con claridad o propósito. Implica ver más allá del presente, identifica oportunidades o esos dones y talentos que tiene un ser humano. Como en antes tú ponías el ejemplo, una pequeña semilla de mostaza de pronto creció y se convirtió en un árbol. Entonces un líder puede reconocer a otro ser humano que tiene un potencial, ¿sí? Que tiene un espíritu dormido que lo va a despertar. Entonces, eh, va a identificar las oportunidades que puede encontrar ejerciendo. Y este curso, este diplomado nos permite explorar esto, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo y vamos despertando ahorita. Entonces, trazamos un rumbo hacia metas y objetivos a largo plazo, ya sea a nivel personal, profesional o colectivo. Entonces, yo pienso que en lo personal es tener claridad sobre lo que quieres lograr en la vida y cómo quieres vivirla. Sí, entonces despierta el espíritu, tú quieres más. Esto es lo que yo quiero compartir. Muchas gracias, Yesenia. Paso la palabra a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada yo querría decir cómo el líder adquiere visión. Yo diría que lo principal para que el líder adquiera visión es tiene que ser alguien abierto a conocer sobre qué problemas hay, cómo pueden solucionar el potencial que tiene no solo él mismo, sino también parte de su equipo, tiene que conocer qué hay de nuevo. Entonces, yo diría que ese sería lo principal para conocer, para adquirir visión como líder. Para transmitirlo, como ya mencionaron, una buena comunicación entre el líder, el equipo, para poder transmitir esta visión de qué pueden hacer, de qué se puede aprender. En cuanto a cómo adquiere poder el líder, yo diría que para adquirir poder es, primero que nada, ganar la confianza del equipo, porque como que al principio un líder no transmite ¿cómo lo llamaríamos? Esa
no sé, no sabía cómo llamarlo. Sería, no transmite esa como apertura, poder que un líder debería transmitir. Entonces, primero habría que conseguirse confianza en todo el equipo para adquirir poder. De esa manera, entonces, te tendrán más confianza. Conforme vayan ganando confianza, tú también vas adquiriendo poder. En cuanto a cómo se transmite, yo diría que con un apoyo por parte del líder hacia todo el equipo podría ser una manera de transmitir el poder, como no solo ser cerrado a que el poder es mío, sino ser alguien también abierto a enseñar a los demás cómo pueden también tener parte de este poder. Entonces, yo diría que eso sería lo principal para todas esas preguntas. Excelente, Víctor. Muchísimas gracias. Naida, te escuchamos. Estimada Cristina y compañeros, buenas noches. Les pido mil disculpas en primer lugar por no encender mi cámara. Estoy trasladándome en un viaje. Bueno, felicitarla, estimada Cristina. Siempre muy valiosos todos esos conocimientos y sobre todo en algo muy importante como es pues el liderazgo con este enfoque católico. Yo considero que el líder adquiere visión en primer lugar reconociéndose con este propósito personal que uno tiene, ¿no? Siempre podemos reflejar ese propósito en mirarnos primero hacia adentro y saber cuáles son nuestros valores, qué nos apasiona y sobre todo poder distinguir exactamente qué es lo que quiero. Servir, pero servir de qué forma, cómo quiero proyectar. También es importante, yo creo que el saber que nosotros nos debemos, ¿no? Nos debemos a un entorno, que tenemos esta necesidad también de conectar con las personas. Ya nos había reflejado también Cristina en esa necesidad que el líder tiene que tener esa habilidad también para conectar con las personas y mucho más con un entorno con el cual estamos frente y que se tiene que ver en cada parte oportunidades para poder transformar. También es necesario que cuando nosotros poder tener esta visión también del conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento yo creo que es necesario siempre poder ir aprendiendo, innovando, investigando. El mismo hecho de conectar con otras personas, instituciones, organizaciones también nos da esa facilidad. Es también importante, yo creo que la experiencia, también uno no debe decir esto es lo que sé y esto es suficiente, ¿no? Sino más bien que también recogiendo esas apreciaciones de otras personas que nos puedan ayudar a enriquecer esa visión que tenemos. Yo creo que también el transmitir la visión es algo tan importante, es un reto diario. Yo creo que ese transmitir la pasión viene justamente de un ejercicio también personal que podemos hacer, porque yo considero que el transmitir la visión es en primer lugar reflejar, ¿no? Todas esas emociones que uno en el sitio que le han dado el poder lo pueda transmitir siempre, ¿no? Con emoción, con positivismo, pudiendo conectar siempre con esa convicción hacia los demás. Yo creo que también es importante aquí cuando compartimos la visión de siempre tener un lenguaje positivo, ¿no? Porque el líder está para fomentar esa positividad de que todo se lo puede lograr y para ello pues necesitamos un lenguaje positivo, pero sobre todo claridad para hacernos entender, para poder transmitir y algo muy importante que también es poder inspirar. Y claro, también otra parte necesaria también en el momento de transmitir la visión, yo creo que es el ejemplo, ¿no? El ejemplo es lo primero porque aquí el líder, pues tenemos que estar a la vanguardia o en el primer lugar siendo ejemplo para que justamente se pueda también exigir al equipo esos valores de trabajo en equipo que necesitamos reflejar.
Y dentro de esta visión, pues también en equipos de trabajo vamos a tener metas, vamos a tener objetivos, por lo tanto, todo eso tiene que también estar muy aterrizado, o sea, tiene que estar escrito, tiene que estar planificado, porque si solo lo hacemos de manera improvisada, pues no podrá tener sus resultados. ¿Y cómo se adquiere el poder? El poder, yo creo que en primer lugar, es en primer lugar demostrando la competencia, ¿no? La competencia en que existe toda esa facultad que está dada por el conocimiento, las habilidades para poder estar en ese rol de liderazgo. También es muy importante la confianza. Yo creo que, al menos, yo creo que en unas áreas más que en otras es súper clave la confianza, ¿no? Porque algunos podemos tener el rol de asesoría y eso es muy clave, que la persona a quien asesoramos confíe realmente en lo que estamos diciendo, en nuestro criterio, en nuestra palabra. También muy necesario, ¿no? Todas estas habilidades blandas para poder transmitir esa, ese poder, ¿no? Que es el tema de poder ser siempre coherentes. La claridad yo creo que también es muy importante en todo eso. Y cómo transmitir el poder. El transmitir el poder, yo creo que el poder que tiene que estar, ¿no? En la facultad de poder siempre tomar estas mejores decisiones y que esas mejores decisiones también vayan calando en el equipo para poder tener la confianza de delegar, ¿no? De delegar, de también que a raíz de toda esa capacidad también se vayan formando nuevos líderes. Yo creo que eso, el tema o el espacio de poder tener un espacio de poder también da una gran ventaja, pero sobre todo también yo creo una gran satisfacción, que es el tema que se formen líderes, ¿no? Que vienen tras de un espacio en el que uno pueda estar. También siempre voy a reiterar en el liderazgo el tema del ejemplo es muy clave porque el poder necesita transmitirse a través de ese ejemplo, de esa inspiración que se pueda tener, ¿sí? Y a veces algo también que se nos dificulta es, mm, es no brindar esa autonomía para que las personas puedan también tomar sus decisiones. Entonces yo creo que eso también es necesario, fomentar autonomía. Y algo también fundamental dentro del rol de poder transmitir el poder es también que las personas para las cuales hacemos equipo de trabajo se sientan también reconocidos, valorados, tener también esa delicadeza, ¿no? De saber felicitar en público y quizá también cuando se trate de hacer una mejora, también se sepa dar de manera clara y sobre todo con toda el querer, ¿no? Cambiar una realidad, pero con una retroalimentación que realmente cale en lo más grande de esta persona. Eso, estimada Cristina, mi aporte. Muy bien, Linda, muchas gracias. Tenemos varias personas que quieren participar, entonces solo les voy a pedir que hablen así de algo particular, ¿no? No contestemos a todas las preguntas para poder participar todos. Entonces paso la palabra a Jenny. No sé en qué lugar estoy, Cristina, si de alzar la mano, si puedo hablar o hay antes que mí. Es que no, Cristina, ¿puedo hablar? Tú me dijiste aquí a mí, ¿cierto? no Miedo. veo no veo En orden sería Jenny Ardila, en Ajá, el orden Cris. pasamos a Pablo, ¿verdad? Es el que quiere hablar. Después de Jenny, tú, Pablo. Perfecto. Ok, perdón. Gracias, Jenny. Buen día, profe Cristina, un cordial saludo a los presentes también. Pues
Gracias por el espacio, gracias por esta intervención, porque es de vital importancia conocer lo que es la visión y lo que tú enfocas mucho en el espíritu, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de escribir un momento en que el espíritu, en lo personal, todo es movido por un espíritu, pero si somos, o sea, si nos vamos a un enfoque en más que todo, en poder hacer las cosas, en la visión, en movernos y todo, pues nos debemos enfocar lo que tú decías primeramente en lo divino. Si estamos en la gracia, si estamos en Dios, yo creo, Jenny Ardila, en mi opinión personal, que si estamos en eso, va no solo a ser nuestras fuerzas, sino la fuerza de Dios para poder proceder a qué, a ser un buen líder, a tener una buena misión y por consiguiente una visión. ¿Por qué? Porque es que el líder, más que el ordenar y más que hacer los trabajos como tú decías, me quedó que va más en la persona, el interior y lo que necesita. Yo no le puedo exigir a una persona un trabaja, muévete, si en su corazón y si en todo lo que le esté pasando y lo que tú lo nombrabas, damos mucha importancia a las emociones. Y si por allá nos hablan, "No, es que no sirves para nada o que no te enfocas o depresiones o tristezas", entonces lo que tú decías al comienzo, o sea, un líder ahorita es de mover emociones, es decir, tú estás para algo, para una misión, que Dios te ama mucho, que te crea y vamos para adelante. Porque muchos trabajan, pero nadie, muy pocos dicen, venga, ¿qué le estará pasando a este en la noche? Y solo sabe y se enfoca es Jesús, que obviamente pues es un enfoque político, ¿no? Liderazgo, pero con el enfoque en Dios. Entonces yo digo, si estamos bien en la relación con Dios, podemos, o con lo que pues el Señor permita en sus corazones, podemos enfocarnos y abrirnos en otras perspectivas, en el trabajo, cultura, en lo que necesita, pero sobre todo en este mundo que necesita líderes y personas que estén para amar y para servir. Para no solo en nosotros, sino venga, ¿qué necesitas? Y por ende está cómo se adquiere el poder. O sea, el respeto se adquiere diciendo, ven, ¿tú cómo estás? ¿Qué necesitas? Enfocándonos más, no al propósito común personal, sino a los demás. Y pues esa es mi intervención. Dios les pague. Gracias. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias. Ahora sí, Pablo. Gracias, Cristina, y todos también un saludo. Bueno, es interesante lo que tú has descrito y has ido desglosando en estos minutos, Cristina. Claro, el liderazgo es muy importante en la parte de los seres humanos. Y todo ser humano es un líder propio. Yo soy líder de mi ser y sé por dónde me conduzco y todo lo demás. Y qué mejor serlo en un núcleo familiar. Y más grande aún, incidir en un conglomerado. Pero ¿cómo se obtiene esa visión que tú señalabas y nos cuestionabas en ese sentido? Y la visión a lo mejor no es tanto el estar en el estudio y todo, sino simplemente la sencilla observación como lo han hecho líderes mundiales antaño, siglos anteriores, que simplemente en la observación determinaban debilidades y fortalezas no solamente de los seres humanos, sino del mismo medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de esas características, que a lo mejor en la actual forma de concebir ya la parte académica es el liderazgo, y esa visión de la observación te permite a ti establecer mecanismos y métodos de cómo vas a contribuir y vas a incidir en un colectivo. Y ese colectivo va a creer en ti o simplemente va a desechar lo que tú estás diciendo. Y allí viene una cualidad que entra a la parte de la mansedumbre de Cristo, en la cual nuestras misiones y nuestras metas y nuestros objetivos de vida, ¿para qué estamos aquí? Y los planteamos y el otro ser humano también los entiende y los comprende y los recepta. Y en esa mansedumbre,
¿qué es lo que entra? Es simplemente el mensaje y el mensajero. Y allí tú comienzas a transmitir poder en el sentido de que el mensaje, si es bueno, es perfecto y sirve para una sociedad, estás generando poder. Poder que ese mensaje te permite al mensajero darle el atril y comenzar a hablar y decir, estas son las virtudes que estamos señalando para un ser humano, para una humanidad, y para poder en esta tierra de Dios plantar la semilla de la prosperidad y de la armonía, mas no del mal. Y cuando eso ocurre, qué es lo que sucede más allá? ¿Cómo tienes ese poder? El poder no es únicamente administrar un gobierno o administrar a lo mejor una empresa o una institución determinada. El poder se lo obtiene a través de una credibilidad, de que la gente te crea en tus palabras, de tus hechos, de tus verdades, de lo que haces, de tus acciones. Y cuando eso ocurre, entonces estás produciendo lo que algo dijiste en tu intervención, Cristina. Hablaste de la red del pescador. Claro, no es únicamente pescar seres humanos, sino pescar voluntades que te permitan expandir ese mensaje a través de la delegación del poder, de lo que ellos creen. Y cuando ellos creen, tú estás delegando el poder. Y ese poder ellos comienzan a transmitirlo y así comienza a expandirse el poder. Entonces, el mensaje comienza a prosperar y dar sus frutos. Y algo interesante que dijeron todo mundo sobre el espíritu, la espiritualidad, más allá de las definiciones científicas de lo que es el espíritu. Pongámoslo en el tema político. ¿Por qué se llama el espíritu de las leyes? Porque las leyes tienen que ser hechas, como dice parte del sermón, hacer nacer el sol en el hombro del justo y del pecador, tanto el sol y la lluvia. Eso significa que, por ejemplo, el espíritu tiene que ser tan benigno y de allí surgirá una ley benigna. Si el espíritu es corrompido o tiene otros defectos, entonces la ley será defectuosa. Y allí entra a lo mejor la visión de otros seres humanos a través de esa mansedumbre, porque la mansedumbre no es únicamente de Cristo en los actuales momentos, es de todos los seres humanos de bien, los que quieran establecer líneas de paz y de conducta favorable para el desarrollo de la humanidad. Entonces, algo interesante que ocurre con lo que nos has dado. Y para un líder, tener estos conocimientos, claro, algunos dirán, es un tema religioso. No, no, no es tanto religioso, es un tema de conducta humana, de civilización. Y si no vemos esas líneas que están muy a la avanzada, que son líneas profundas, y que a lo mejor está allí la solución para poder reorientar a una población y a una sociedad que en estos momentos está carente de algunos valores, como por ejemplo los valores de escuchar, como por ejemplo los valores de pensar y analizar, porque esa es la gran capacidad que nos ha dado a lo mejor cuestión de naturaleza o divina, el de desarrollar altos o complejos pensamientos de opinión y de expresión. Y fíjate qué importante que la espiritualidad nos permite también expresarnos y opinarnos, pero de manera civilizada. Y cuando ocurre todo lo contrario, genera agitación, genera problemas. Es interesante, Cristina, y te agradezco por lo que has dicho sobre estos temas. Gracias, Buen día. Pablo. Voy a tener que pedirles que sean muy breves porque si no, yo tenía más cosas preparadas para poder escucharles a todos y que me dé tiempo, aunque sea, a terminar un poquito lo que había previsto. Paso la palabra a Cris Armijos. Hola Cris, buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la ponencia. Ha sido de gran ayuda y pues muy interesante en realidad. Bueno, pues para ir un poquito rápido,
Según mi percepción, el líder adquiere visión partiendo del autoconocimiento y después de eso atendiendo al llamado, pero siempre actuando desde el amor. Con amor, según yo, en mi opinión, del amor se desprenden todos los demás valores. Si uno puede responder con amor, puede entregarse totalmente, ya que el poder no, la fuerza de este está en el amor. Y pues nada, como María, que sería la primera discípula y líder silenciosa que veríamos en la Biblia y en la historia católica, que sin ocupar cargos marcó la historia con un sí. El líder católico no transforma desde la entrega y no desde el control. Y pues para ser breve es simplemente eso. Muchísimas gracias, Chris. Muy bonito. Paso la palabra a Presley. Ya, muchas gracias, Cristina, y buenas noches, compañeros del curso. Debo iniciar indicando muy interesante, sumamente interesante el taller, la propuesta que nos ha hecho Cristina, desde la definición del líder, y ella nos hablaba del liderazgo desde el humanismo de Cristo. Creo que esta sociedad, y les voy a decir que hablo desde Esmeraldas para que me entiendan lo que quiero decir, en esta sociedad tenemos un liderazgo corrompido. Tanto es así que, y ya voy a pasar a responder las preguntas, pero quiero decir esto. Tenemos un liderazgo o liderazgos que nos transmiten antivalores. Por eso yo entré al curso, porque yo veo y escucho las noticias que quien dirige la provincia, quien dirige la ciudad, se emborracha y sale en la tarima y hace gala de su borrachera. Entonces yo digo, ¿qué clase de liderazgo nos están dando? Y sobre todo a la juventud. Nosotros ya estamos formados, ya tenemos ya algunos años, pero yo digo, y ese liderazgo le gusta a nuestro pueblo porque siguen votando. Entonces yo digo, o es nuestra sociedad la que está un poco desorientada, que le gusta este tipo de liderazgo, o lo que somos cristianos, debemos también salir al paso y ahora sí hacer una propuesta como la que nos dice Cristina, un liderazgo con un humanismo de Cristo y decir, nosotros traemos esta propuesta que va en la línea de traer valores. Creo que se ha congelado, ¿verdad? Mm, no sé si regresará. Tal vez se le fue el internet. Mm. Igual tenemos que hacer un esfuerzo en ser más breves. Yo le voy a dejar varias cosas sin comentar porque no voy a avanzar, pero si quiere, Mary, seguimos y luego vemos si nos da tiempo a volver con Presley. Muy bien. Adelante, Mary. Gracias, muy amable. Un saludo cordial, mi estimada Cristina, vicerrectora, compañeros todos. Voy a ser breve solamente con mi intervención. Resolví también mis preguntas en base a mis conceptos, pero voy a decir algo que en este momento siento que inspiró el Espíritu Santo, que sea un mensaje igual para todos quienes estamos al frente liderando alguna organización o alguna situación, ¿no? Las personas o nosotros, quienes estamos cerca de Cristo, quienes sentimos a Cristo y presencia del Espíritu Santo, tenemos que estar conscientes que lo que sentimos en el corazón es lo que le damos a los demás. Estando al frente como líderes, creo yo que lo que uno tiene en el corazón es lo que da. Como buenos líderes, revestidos de los dones, pues es eso lo que vamos a transmitir a toda nuestra sociedad. Es esa mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Presley ha regresado. Presley estaba comentando que tenemos que ser un poquito más rápidos en Sí, las... ya termino, se me fue la conexión y regresé. Ya, entonces pienso que la visión la vamos a adquirir a través de diplomados como este, porque tenemos que conocer la doctrina de la iglesia y entonces tenemos que saber cuál es lo que nos enseña Cristo o nuestra iglesia y cómo debemos obrar con nuestra comunidad, con el amor, para hacer
y ver cómo solucionar sus problemas, pero con el amor de Cristo, sin mucha, sin ser hacer bombos y platillos, cuando lo que vamos, los líderes, lo que deben o debemos hacer es servir con humildad, etcétera, etcétera. Eso también nos hace que no llegamos a un puesto, no se llega a un puesto y se ostente con el derroche de lo que se ha ganado. Y entonces lo que en síntesis debo decir es que esa visión se la adquiere con diplomados como este, que nos enseñen la doctrina, que nos enseñen los valores, ¿no? Entonces, así poder utilizar el poder de buena manera, el poder que tengamos de convocatoria o el poder en el ejercicio de estar en un cargo, el cual debe ser propiamente para servir y no servirse. Gracias. Muchas gracias, Presley. Seguimos con Patricio. Me encantaría escuchar a todos, de verdad, aunque me sacrifique un poco lo que tenía preparado, pero intentemos ser rápidos para poder presentarles todavía algunas cosas más. Patricio, adelante. Ahí falta el audio, por favor, el micro. Buenas y santas noches para todos. Bueno, me parece que estamos en un contexto católico, espiritual, religioso. Por lo tanto, la fortaleza que debe haber en este sentido es espiritual. Y para tener una fortaleza espiritual debe haber oración y una asistencia asiduo a los sacramentos. Y de esta manera podemos adquirir una visión. En cuanto a cómo transmitirla, pues la podemos transmitir por medio de la comunicación en base a los valores cristianos. ¿Cómo adquirir el poder? Pues Jesús ya lo dijo, para si quieren ser los primeros, tenemos que ser los últimos, el servicio a los demás. ¿Y cómo transmitir el poder? Pues comunicando por medio de los valores cristianos. Eso es, gracias. Muchas gracias, Patricio. Daira, adelante. Buenas noches con todos. Gracias por la formación. Mi admiración para usted como líder, porque también estoy trabajando en Universidad Católica de Cuenca, entonces admiro mucho la parte académica también. Bueno, en ese sentido, a mí lo primero que me vino a la cabeza como psicóloga clínica, ¿no? ¿Qué cura? O sea, ¿qué cura? Porque el líder también viene a curar, ¿no? Viene a sanar. Entonces, yo creo que lo que en sí cura es el amor, porque ya nos decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y luego también está que el líder no transmite como el mundo tiende a transmitir el liderazgo, que es a través del control y sobre todo el ejercer el poder para dominar las masas y para atraer a todos a sí mismo. Nos diferenciamos los líderes católicos, ya que nosotros vamos desde el servicio, pero ese servicio viene acompañado primero del Espíritu Santo, porque para ser breve, se me viene a mi mente la parte cuando Jesús pues ya está en todo esto que él se va, ¿no? Pero deja líderes, deja a 11 líderes exactamente, pero primero le regala sus dones, los prepara, les da el conocimiento, les da sus dones y luego sí a servir una vez que ellos ya vieron en Jesús que era un hombre coherente entre lo que decía, pensaba y hacía. Entonces, en esta trilogía del amor, porque el amor es la coherencia en sí y el darse a los demás. Entonces, yo creo que es maravilloso cuando el ser humano se deja guiar por el mejor de los líderes, que es Jesús, acompañado de nuestra Madre María, que nos enseña la escucha y el guardar las cosas en el corazón para cada vez ser más humanos en un mundo en donde el tema de inteligencia artificial y toda esta nueva revolución que nos habla también el nuevo Papa, pues nos corresponde ser más humanos desde donde estamos, con mucho más amor en este tema de liderazgo. Muchísimas gracias, Daira, un gusto también. Alexis, adelante. Bueno, buenas noches. Voy a ser también muy breve. Creo que de las preguntas que has planteado, la que más me llama a la reflexión es la tercera, sobre todo. Creo que todos han aportado bastante en todas, pero creo que la tercera no es tan fácil o no es tan intuitiva como las demás, ¿no?
Y estaba pensando precisamente en Jesucristo, ¿no? El modelo es Cristo y decía, bueno, Cristo cómo adquiere el poder, ¿no? No el poder sentido humano, ¿no? Este es un puesto, tú eres rey o tú eres el presidente de este país, ¿no? Sino pensaba en la atracción que él tenía sobre los discípulos y sobre las personas, ¿no? Jesús pasaba, caminaba, hablaba y la gente lo seguía, ¿no? Entonces, un poco pensando en ese poder y también pensando en las personas que como él, a lo largo de la historia también vivían un poco esa entrega y ese servicio, ¿no? Que también los grandes líderes, podríamos decir, atraían a las personas, ¿no? Entonces yo recuerdo algunas personas o incluso personas misioneros residentes cuando conocían al fundador decían, yo me voy detrás de este hombre, ¿no? Porque tiene ese poder, ¿no? Entonces, refiriéndome a ese poder, yo creo que cómo se adquiere es la integridad, es decir, ser hombres de una pieza, ¿no? Entonces yo me imagino verlo a Cristo, un hombre de una pieza, ¿no? Un hombre que inspira con el ejemplo y con lo que hace, ¿no? Es decir, no son ideas, no son conocimientos, sino son acciones, ¿no? Entonces yo creo que si yo viera a Cristo, pues creo que ser esa pieza, ¿no? Esa integridad sería el donde me inspira ese poder y yo creo que eso es lo que le hacía ser bueno, hijo de Dios, pero por lo que hacía, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo más bien te quería devolver la pregunta para que nos ayudes a responder esta, porque a mí sí me hace bastante me llama mucho la atención. Eso. Gracias, Alexis. Voy a intentar contestar luego. Voy a escuchar primero a María José y a María Mercedes y ahí sí ya seguimos. María José. Buenas noches con todos. Agradezco mucho la ponencia. Bueno, yo creo que un líder, en realidad, una de las cosas importantes para un líder es la preparación, el conocimiento, la educación que tenga y, bueno, fundamental los principios y valores, pero sí es una parte muy importante este tipo de educación, estos tipos de diplomados y cursos y todo, y toda la preparación que pueda haber en cada área, ¿no? Porque hay distintos ámbitos, en distintos ámbitos los líderes, dependiendo. Entonces eso. Pero bueno, contestando las preguntas, basándonos también en el ámbito católico, yo creo que un líder adquiere visión desde la oración. Desde la oración se puede encontrar todo, ya que, o sea, ¿cuál sería el objetivo de un liderazgo en cualquiera de los ámbitos? Desde el amor, hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto nace desde la oración. Ahora, que cómo podemos transmitirla con el testimonio de vida. Vive lo que predicas y entonces inspirarás a tu mismo camino. Bueno, y aquí en lo del poder, ¿cómo se adquiere poder? Quiero basarme en Marcos 9:35, que él dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Adquirimos poder desde el servicio. El poder no se conquista, el poder se gana dando la vida por los demás, sirviendo con humildad, con amor, siendo fiel a los demás. ¿Y cómo transmitimos el poder? Pues justo lo que decía la compañera Daira, ¿no? El poder se transmite, en realidad es transmitido cuando uno no ve en sí mismo, sino forma a los demás. Les confía actividades, les va formando, les delega. El poder está transmitido en realidad cuando se crece en conjunto, cuando se hace crecer a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. María Mercedes. Saludos con todos. Les saluda María Mercedes García desde Chone, Manabí, Ecuador. Referente al tema que está exponiendo, bueno, pues considero que todos somos unos líderes, independientemente de qué ocupación o qué profesión tengamos. Una madre de familia que muchas veces deja de seguir preparándose para ser hasta incluso una líder en el hogar. Y referente a la parte de un líder, cómo adquiere esta visión, pues viendo las necesidades, tanto en el hogar, tanto en la familia, tanto en el lugar donde uno se desempeña, así como Dios vio las necesidades de un pueblo, de su pueblo de Israel, de sacarlo de las garras de Egipto. Esa fue una visión que él tuvo, que la tuvo
a largo plazo que significó sacar a este pueblo. Pues, y cómo transmite también esta visión con ejemplos, porque si Él es nuestro Dios y nosotros que también somos la parte de la cabeza principal en cualquier lugar donde estemos, pues con ejemplos también. Esa es transmitir una visión. ¿Y cómo es adquirir un poder? El adquirir el poder lo hacemos escuchando las necesidades de todos y sirviendo. Como decía Aristóteles, entre una de sus frases decía que el hombre es humano y servidor. Eso es adquirir un poder también. ¿Y cómo transmitir pues este poder? Delegando sus funciones, así como lo hizo Dios, que se lo delegó a Moisés, y nosotros también aquí en la tierra, pues transmitir también ese poder hacia otras personas también. Gracias. Muchísimas gracias, María Mercedes. Bueno, yo, o sea, me da pena, claro, por eso dejé que todos hablaran, porque es muy rico también lo que se ha aportado. Me da pena que no voy a poder contarles todo lo que tenía. Bueno, aquí tenía un ejercicio que en algún momento hacía también con otras personas. Yo creo que muchas de las ideas que ustedes han comentado también de algún modo aparecen aquí, ¿no? Es interesante ver cómo nuestra experiencia personal, digamos que de lo que nosotros vivimos y sentimos, podemos sacar muchísima información y podemos también explicar a otros cómo ser un buen líder, ¿verdad? A veces queremos ir a, no sé, teorías o propuestas muy desarrolladas cuando en realidad lo que está aquí ahora mismo ahí y con lo que ustedes han agregado, que también yo tomé nota, para que vean que tomé nota de varias cosas. O sea, al final es nuestra vida, ¿no? Es la mayor fuente de conocimiento y de todo lo que necesitamos para desempeñar nuestra misión. Pero efectivamente tenemos que estudiar, aprender, investigar varias de las fuentes que están aquí y sobre todo yo diría la inspiración, ¿no? La oración, que yo creo que verdaderamente son las que nos dan más que nada el rumbo, ¿no? El norte de las cosas, porque información, ideas hay muchísimas, pero luego cuál es la más correcta para uno, ¿no? Hay un proverbio de nuestro fundador que dice, caminos hay muchos, recto uno. Y dice, si no lo sabes, pregunta hacia arriba, ¿no? O sea, pregunta al de arriba. Es como, no hay muchos caminos rectos, solo hay uno, ¿no? Y yo creo que ese es el gran dilema a veces de la vida, saber cuál es el camino recto, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y bueno, yo tenía aquí algunas ideas, ¿no? que les iba a compartir, la lógica para la visión, ¿no? La lógica de la inspiración, de la apertura, de la humildad, que es lo contrario al egoísmo, ¿verdad? A cerrarnos al orgullo. Y en cuanto al poder, el amor, la donación y el bien común versus el egoísmo, la avaricia y los intereses particulares, son algunas reflexiones genéricas, ¿no? Para ver por dónde van. Y luego tenía una reflexión que no la voy a hacer porque voy a irme a la última diapositiva, pero solo para que se hagan una idea, ¿no? Esa pregunta creo que también a veces nos hacemos, ¿no? ¿Cómo conciliar productividad con bienestar, sobre todo cuando cuidamos a las personas? Y una respuesta muy importante es la motivación, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago que una persona dé mucho de sí sin quemarla, ¿no? Sin matarla, digamos. Pues tengo que motivarla. Y me gusta mucho esa frase de San Francisco de Asís que dice, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible, ¿no? Yo creo que a veces estamos pensando mucho en nuestros límites y poco en el amor que le tenemos que poner y cuando ya ponemos el amor, producimos más, ¿no? Y no estoy hablando con un lenguaje ahora utilitarista, ¿no? Sino dar frutos, ¿verdad? Dar muchos frutos. Yo creo que a veces nos sentimos muy limitados y en parte nos falta amor, ¿no? Y Riel lo que dice efectivamente, y aquí, bueno, para la idea de este tema es que la única motivación y la verdadera del ser humano es el amor, ¿verdad? Aunque el mundo discute motivación basado en necesidades, deseos, ¿no? O sea, es como la psicología lo estudia, como la empresa lo estudia. Sin embargo, yo digo, ¿no? Las necesidades y los deseos son dos caras de la misma moneda. Y lo relaciono con otra definición que utiliza Rielo para explicar el ser humano. Él dice, el ser humano es un ser finito abierto al infinito, ¿no? Y como somos finitos, tenemos necesidades, ¿verdad? O sea, siempre hay una limitación, pero como somos abiertos al infinito, tenemos anhelos, deseos, o sea, aspiraciones, y por eso nos motivamos por lo uno y por lo otro, ¿no?
pero lo que realmente colman tanto necesidades como deseos siempre es desde el amor, ¿verdad? El amor que cuida y el amor que proyecta. Y eso es muy importante tanto para nosotros como para las personas con las que nosotros compartimos. Bueno, aquí yo les tenía planteado algunos temas que hoy sí que no voy a poder avanzar, pero básicamente hay tres formas de vivir, ¿no? La corrupción, que es el mal declarado, digamos, es la persona que está desviada totalmente del camino. La mediocridad, que es la persona que quiere hacer el bien, pero se queda, digamos, en sus límites, ¿no? Y no se esfuerza más allá. Y la persona que quiere ser santa, o sea, la persona que está dispuesta a todo, ¿no? Hasta el martirio, si fuera necesario, pero en ese estado, ¿no? De la persona que quiere vivir la santidad, pues siempre estamos igualmente purificándonos, ¿no? O sea, ese tema pues no lo voy a poder explicar al detalle, pero básicamente el santo es el mártir, es el líder, ¿no? O sea, el verdadero líder es el santo, ¿no? Y bueno, pues aquí no lo voy a leer y quedo en esa última diapositiva para acabar, que tiene que ver con la lógica del egoísmo versus la lógica del humanismo de Cristo, ¿no? Y ahí les presento esa dicotomía entre lo que sería en la lógica del egoísmo la corrupción versus la fidelidad, ¿no? O sea, la fidelidad a la inspiración, a la vocación, a la llamada, el posicionamiento, ¿no? Versus el servicio, ¿no? No es querer también yo ser el destacado, el ranqueado, el más alto, ¿no? Sino el que sirve. Entre los resultados y los frutos, que no es lo mismo, ¿verdad? Dar resultados que dar frutos. El corto y medio versus el largo plazo, ¿no? Alguien hablaba antes del largo plazo y yo creo que es un tema muy interesante, creo que fue Yesenia. La manipulación, que es la lógica del egoísmo, o el control, ¿verdad? Que alguien también mencionaba, versus la lógica de la potenciación, o sea, del desarrollo, de hacer crecer a las personas, ¿no? Los apegos o la posesión versus la ofrenda, la creación, la expansión, ¿no? Algo también de eso hemos hablado. La avaricia versus el hambre y sed de justicia, que a veces pueden parecer cosas similares y no lo son. O sea, el hambre y sed de justicia también interviene en el entorno, también busca el poder de algún modo, pero un poder de servicio, ¿no? La transacción versus la gratuidad, que son pues igualmente, la transacción es te doy para que me des, la gratuidad es te doy generosamente sin esperar nada a cambio. La fama versus el instrumento, ¿no? O sea, no quiero ser protagonista, eso también está ahí, es justo la de abajo, sino quiero ser, o sea, la conversión de los demás, la fama versus la conversión de los demás y el protagonismo versus ser instrumento, ¿no? O sea, no quiero ser yo el centro, no quiero ser yo el foco de atención, sino que los demás sean los que crezcan. Y en ese deseo, pues yo no soy el protagonista, sino un instrumento de Dios, ¿no? En vez del poder y el orgullo, pues la humildad y la apertura, ¿no? Siempre abiertos. En vez del perfeccionismo, la perfectibilidad, que es muy diferente, ¿no? El perfeccionismo es muy inmanente, o sea, quiero ver todo en mí. Y la perfectibilidad es siempre puedo acercarme más a mi modelo de perfección, ¿no? Que es Dios. Siempre tengo que crecer en perfección, pero no soy yo el referente de perfección entre deslumbrar y alumbrar, ¿verdad? El que se considera, digamos, el líder según este mundo, pues quiere deslumbrar y el líder según Dios alumbra, ¿no? O sea, él trae luz para los demás. En vez de controlar, inspirar y en vez de vivir de la imagen o de las apariencias, vivir de la autenticidad que es la santidad. Bueno, con eso termino. Ahí les dejo, bueno, también mi contacto. Yo creo que es fácil conseguirlo, pero si alguien desea por alguna razón contactar conmigo, pues también pueden utilizar ese medio. Y bueno, agradecida con Freddy, con el equipo de la escuela, con todos ustedes por responder a esta llamada. Y no sé si Freddy tiene alguna cosa que me quiera comentar. No, muchísimas gracias, Chris. Igual, seguro por el intercambio de ideas, ya no habrá tal vez el espacio de preguntas, porque también estamos sobre la hora. Entonces ahí ya tú me dirás, y bueno, igual ya lo encontrarán en la plataforma la grabación de hoy y también el material que Cristina nos pueda facilitar. Y agradecerte, Chris, por este espacio y a todos también. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, buenas noches a todos. Esperamos que disfruten también de las demás sesiones de esta escuela. Y gracias a todos ustedes por estar aquí.
Chao, chao. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Muchas gracias, Muchas vicerrectora. gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas gracias. noches. Gracias. Gracias.